Hola y bienvenidos a este video tutorial que tiene por objetivo mostrar el funcionamiento de esta herramienta en forma de hoja de cálculo de Google, especialmente diseñada para trabajar con proyectos intermodulares, pero que también puede ser interesante en proyectos de un solo módulo. Puesto que es básico primero tener clara la intención de esta herramienta, voy a comenzar apoyando la explicación con una diapositiva que muestra gráficamente el flujo de trabajo deseado. Como podéis observar, esta diapositiva corresponde al módulo 5, ABPs intermodulares y análisis departamental, del curso Metodologías activas en FP, Programación didáctica, aplicación y evaluación. Veamos ese deseado flujo de trabajo de los requisitos del proyecto. Comenzaríamos con un contexto común del proyecto, disponible para los alumnos, que trate de acercar la realidad de la empresa al aula y que pretenda también generar interés y motivación en los alumnos. Necesitaríamos también un listado centralizado de requisitos online generado por todos los docentes, de manera que al ser centralizado y poner de un único listado de requisitos, los alumnos vean que efectivamente es un proyecto común y no un montón de proyectos simultáneos. Además, conviene que sea online para que si un docente necesita realizar una modificación, cosa que es fácil que suceda, llegue directamente a los alumnos y no tengamos que estar con avisos y versiones de requisitos. De esta manera, cada equipo dispondría de su propia herramienta de grupo. Inicialmente tendrían información sobre los requisitos e información guía. A partir de esa información, los alumnos en equipo realizarían propuestas. El docente a continuación valoraría esa propuesta. Los alumnos podrían observar esa valoración. Puede ser una evaluación formativa con un feedback. Después, el docente publicaría los criterios específicos una vez pasado un plazo. Los alumnos consultarían esos criterios específicos y planificarían la tarea. El objetivo de llevar esta secuencia es que cuando los alumnos realicen la propuesta todavía no dispongan de información concreta que el docente considera que es relevante y que se va a aplicar en la evaluación. De esta manera queremos no condicionar las soluciones que generalmente inducen a llevar a una propuesta o a una solución única y que los alumnos aprovechen su creatividad para hacer propuestas originales. Pero es necesario que esta propuesta, que estos criterios específicos se publiquen posteriormente para que en caso de que alumnos hayan realizado propuestas incorrectas o desviadas, puedan reconducir esa propuesta y el desarrollo posterior, que posiblemente les lleve días o semanas, no sea un desarrollo que no sirva para nada, sino que realmente ya hayan podido retomar la dirección de esa propuesta y sea un desarrollo productivo que les ayude a alcanzar su resultado de aprendizaje. Con esto hemos terminado con lo que es presentar la idea. Vamos a continuar con las hojas de cálculo con las que pretendemos llevar esto a cabo en el aula. Ya nos encontramos en las hojas de cálculo correspondientes a la herramienta. Para conocer su funcionamiento vamos a, primero, reconocer la hoja maestra y sus zonas. Segundo, reconocer la hoja de grupo y sus zonas. Tercero, revisar un ejemplo de ambas hojas con datos ya introducidos. Cuarto, comprobar cómo se conecta la hoja de grupo con la maestra. Simular la tarea docente de incorporar un requisito en la hoja maestra, sería el quinto paso. Sexto paso, simular que los alumnos redactan una propuesta. Séptimo, simular que el docente, pasado un plazo determinado, evalúa las propuestas. Y por último lugar, simular que los alumnos consultan la evaluación y planifican las tareas pertinentes. Comencemos. Primero, reconocer la hoja maestra y sus zonas. Como podemos ver en la zona inferior, tenemos dos hojas, requisitos y listas. En esta hoja requisitos tenemos tres zonas que podemos identificar por el color del encabezado. La primera tiene un color azul grisáceo y va a contener información de la programación didáctica. Módulo, resultado de aprendizaje correspondiente, criterio de evaluación, el tipo de criterio de evaluación si es que categorizamos y la unidad de trabajo correspondiente. A continuación, con encabezado amarillo, tendríamos información para el proyecto, que contendría primero el requisito funcional, que sería
una pequeña necesidad que tiene una empresa, en términos como podría redactar alguien de la empresa, y otro campo que es pista general, que sería información que damos a los alumnos para guiarlos, para facilitarles la tarea en función de su perfil. Es decir, si es una FP básica, pues necesitaría una pista importante. Si es un grado medio, pues tal vez pues una pequeña pista si vemos que es necesario para orientarlos. Si es un grado superior, tal vez pues una pista mínima o ni siquiera le damos pista para que sea una tarea más exigente para ellos. Y tenemos una tercera zona con un encabezado en color malva en la que vamos a poder poner los criterios de corrección con el detalle que cada docente considere oportuno y un desplegable en el que vamos a indicar si queremos que ya se publique ese criterio o no, de manera que hasta que no esté el sí, no llegará a los alumnos esa información. La otra hoja que tenemos es la hoja listas. Es muy sencilla. Esta hoja únicamente la vamos a utilizar para especificar los módulos profesionales que participan en el proyecto. Continuemos con el segundo paso, el de la hoja de grupo y sus zonas. Vamos a ella. En esta herramienta del equipo podemos encontrar tres hojas. La hoja en la que nos encontramos que se llama tareas, otra hoja que se llama requisitos y otra hoja que se llama configuración. Esta hoja tareas es muy similar a la que explico en otro video tutorial que se llama coordinación tareas de equipo. Por tanto, no voy a pararme a explicarla con detalle para reducir el tiempo de este video tutorial. Hay una zona gris, esta, que sigue el criterio que siempre trato de aplicar, que es que si no tiene fondo de color blanco no hay que introducir datos, se van a cargar automáticamente y lo explicaré en el ejemplo que veremos a continuación. La otra hoja que tenemos es requisitos, que es en la que se va a cargar esa información que los docentes aportan para que los alumnos sepan qué necesidades tiene la empresa. Como podéis ver, aquí hay una zona blanca, que es la única zona blanca y por tanto la única zona en la que el alumno debe escribir en esta hoja, que es para que ellos redacten sus propuestas. Lo veremos mejor en el ejemplo un poquito más adelante. Y a la derecha, más información que el docente va a aportar después de la propuesta. La última ficha que tenemos es la de configuración. En esta, además de poder personalizar detalles de la hoja de tareas, que no me preocupan ahora mismo, sí que es importante este campo que es el de la URL del libro del que sacar la información, que sería la URL de la hoja maestra. Eso lo haremos un poquito más tarde. Por tanto, tenemos tres fichas u hojas. Esta de configuración, esta de requisitos y esta de tareas. Pasemos al punto número 3, al de revisar un ejemplo de ambas hojas con datos ya introducidos. Esta sería una hoja maestra con datos. En este caso podemos observar que se han introducido requisitos o necesidades de 1, 2, 3, 4 módulos, es decir, 4 módulos profesionales participarían en este proyecto. He puesto muy poquitos criterios o requisitos para simplificar el ejemplo, pero es fácil que cada módulo pues, aportara 10, 15, 20 criterios de evaluación y necesidades acordes en el proyecto. Lógicamente, cuanto más requisitos, más duración necesitará ese proyecto. Por tanto, hemos puesto 7 requisitos. En el primero, veis que corresponde a un módulo que pone SI, siglas SI. Requisito, resultado de aprendizaje 5, criterio de evaluación A, se ha descrito legislación sobre protección de datos de carácter personal. Y yo he indicado que corresponde a la unidad de trabajo 3. Requisito funcional, he descrito pues, que esa empresa quiere disponer de una relación de leyes relacionadas con la protección de datos de carácter personal y una descripción general. Eso es lo que la empresa, digamos, necesita y así se lo transmito yo a los alumnos. Como pista general, puesto que esto es un grado medio, le he dejado una pequeña pista que es que quiero referencias a las leyes completas, que por experiencia sé que pegan cualquier referencia poco cuidada y que comprueben si esas leyes están en vigor o no. En este caso, veis que he redactado unos criterios de corrección que no he querido concretar mucho, simplemente he dejado la información, digamos, o leyes que deben de aparecer y está activado publicar. Por tanto, aquí puedo ver que efectivamente esta información está llegando a los alumnos. En el segundo requisito, que he puesto ya información sin detallar, simplemente de relleno,
para centrar el foco en lo que me interesa, habría unos criterios con puntuaciones o sin ellas, pero como no he dicho que se transmita, que se publique, como veis aquí me indica con este espacio en blanco que al alumno no está llegando esa información. Y puedo tener yo la certeza y la tranquilidad qué información o qué criterios de corrección están llegando y qué criterios no están llegando a los alumnos. Bien. La otra hoja que tenemos es la de listas. En este caso, pues como podéis observar, he relacionado las siglas de los módulos que van a participar en este proyecto. Muy sencillo. Con esto terminamos de ver el ejemplo de la herramienta u hoja maestra. Pasamos a la hoja de los alumnos. En este caso voy a comenzar con la hoja intermedia requisitos. Como podéis observar aparecen esos requisitos que yo he redactado en el otro lugar. Como veis tienen fondo de color, por tanto esto no lo ha introducido el alumno ni con copiar y pegar ni nada por el estilo. Esto se hace de una manera automática que es con una opción de importar. ¿Vale? Es una función que tiene Google que importa datos, un rango completo desde otra hoja y lo que necesita es la URL, la dirección de esa hoja y además el intervalo, pues qué celdas quiero traer aquí. Esto ya está configurado, no tenéis que saber hacerlo. Lo que necesitamos es, como ahora después veremos, cómo conectarlo. Bien, entonces, como decía, aquí tenemos esta información que el alumno o grupo de alumnos vería de qué se le está pidiendo y ellos dirían, pues a ver, nos está pidiendo que esta empresa quiere disponer de una relación de leyes relacionadas con la protección de datos de carácter personal y descripción general. Y como pista, el docente nos dice, o el profesor, que quiere referencias a las leyes completas y comprobar si están en vigor. Aquí los alumnos redactarían su propuesta, que en este caso, pues lo que han escrito es describir la LOPD. Bueno, posteriormente, porque claro, no podemos estar pendientes de que los alumnos terminen una propuesta o terminen otra y saltar de un grupo a otro, sino que lo adecuado o conveniente sería darles un plazo. Por ejemplo, bueno, tenéis 2 días para redactar propuestas de tales requisitos. Y una vez finalizado ese plazo, nos metemos en la hoja de cada grupo de alumnos, revisamos las propuestas y vamos valorándolas. E indicamos, por ejemplo, que está incompleta o con errores. Podemos también indicar que está incompleta y con errores y además darles una información, un feedback, indicando concretamente qué es lo que tienen mal. Podemos poner que está equivocada, podemos poner que es buena. Claro, en cualquier caso, si no es buena, convendría darles una revisión. Pero hay que tener en cuenta que en cuanto activo una valoración, aparece el criterio de corrección correspondiente si lo tenemos publicado. Es decir, aquí hemos hecho esta valoración. Si yo fuera a la hoja maestra y este requisito de ofimática dijera que quiero ya que los alumnos consulten esos criterios de corrección con sí, aquí me diría que ya se le está transmitiendo y si vuelvo a la hoja del alumno veis que efectivamente le aparecería aquí ese criterio de corrección. Es decir, a veces estos criterios de corrección que ya le llegan una vez el docente considere que es el momento oportuno, puede ser feedback suficiente para que ellos replanteen su propuesta. Por tanto, no siempre es necesaria una información aquí detallada para cada equipo. Esto sería más bien una información particular para ese equipo concreto. Pasemos al punto número 4, al de comprobar cómo se conecta la hoja de grupo con la maestra. Para ello vamos a la ficha de la derecha, configuración, en la herramienta de los alumnos, y podemos comprobar que efectivamente pues tiene una URL, una dirección aquí introducida en esta zona. Esta URL es la que decía que es la de la herramienta maestra, donde los profesores redactan sus propuestas originales. Vamos a hacer una cosa, vamos a simular que borro esta información, me vengo a la hoja de requisitos, como veis han desaparecido, no los tenemos otra vez disponibles. ¿Y qué tendría que hacer? Pues ir a la hoja maestra, me cambio a ella. No estoy viendo la URL porque he reducido las dimensiones de la captura para que se vea mejor el vídeo, pero pincho arriba en la URL, le doy a Control C para copiar, me voy a la hoja de grupo, me vengo a la ficha de configuración, aquí pego la dirección, me vengo a la hoja de requisitos del alumno
y podéis ver que ya aparece. Si no apareciera, tendríais que hacer un clic aquí y os aparecerá un botoncito que dirá permitir acceso. En ese momento, en cuanto le deis a permitir acceso, ya cargará la información. Es importante, ¿de acuerdo?, tener en cuenta esto, del botoncito de permitir acceso. Pasemos ahora al punto número 5, al de simular la tarea docente de incorporar un requisito en la hoja maestra. Para ello me voy al archivo que he denominado hoja maestra y vamos a continuar el listado que tenemos actualmente por la fila número 8. Para proponer un ejemplo sencillo, voy a volver a poner un requisito del mismo módulo que el de la fila 7, que es SOR, resultado de aprendizaje 5, criterio de evaluación, me he inventado el C, ha identificado dispositivos necesarios para puntos suspensivos, la unidad de trabajo he puesto que también es la 3, el requisito funcional, que como decía, hay que intentar definirlo en términos de una necesidad de la empresa, me invento disponer de un esquema de los dispositivos a incorporar a la empresa para puntos suspensivos. Como pista general, pues le voy a dar a los alumnos, que hay información relacionada en el tema 2 del libro. El criterio de corrección he puesto el siguiente. ¿Incluye dispositivos puntos suspensivos? Pues tantos puntos. ¿Los dispositivos están correctamente conectados? Otros tantos puntos. Y así podríamos poner más información del criterio de corrección. Continuamos ahora con el punto número 6, el de simular que los alumnos redactan una propuesta. Para ello me cambio de archivo al correspondiente a la hoja del grupo y en la ficha de requisitos, como habíamos visto antes, tenemos todos los requisitos de todos los módulos. Durante las primeras fases del proyecto habría un momento en el que los alumnos en equipo deberían de analizar y debatir sus propuestas y redactarlas para que el docente las pueda revisar y en caso de equivocaciones o falta de información, pues reconducir o dar alguna información que ayude a un mejor desarrollo. La simulación la vamos a realizar con el criterio que acabamos de incluir por parte del docente, que es el correspondiente al requisito número 8 del módulo SOR, en el que decíamos que poníamos como requisito que la empresa quiere disponer de un esquema de los dispositivos a incorporar a dicha empresa. Los alumnos, bueno, pues podrían, por ejemplo, redactar que vamos a crear un esquema de red con el programa puntos suspensivos e incluiremos los dispositivos puntos suspensivos y toda la información que quieran. De esta manera tan sencilla, los alumnos redactarían una propuesta breve en la que intenten explicar qué van a hacer, para qué va a ser, cómo lo van a hacer. Y ya digo, y de este modo, en una fase inicial del proyecto, ya podamos validar o reconducir si el camino que lleva, la dirección que lleva el proyecto es la adecuada o no. Pasemos ahora al punto número 7, al de simular que el docente, pasado un plazo determinado, evalúa las propuestas. Hay que recordar que, como decíamos al inicio del vídeo tutorial, no es necesario que el docente esté pendiente de cualquier información nueva que aporten los equipos. Sería más adecuado y más viable establecer un plazo para esas propuestas y que una vez finalizado, pues ya el docente acceda a las hojas de cada uno de los equipos y vaya leyendo y revisando las propuestas que han realizado. De este modo vamos a simular que el docente valora esta última propuesta que acabamos de realizar. Podría valorarla con las opciones de buena, incompletada con errores o equivocada. En caso de ser buena, pues en principio podría acabar ahí ya la valoración. Si es incompleta con errores o es equivocada, tal vez sería conveniente dar una información adicional a ese equipo de forma puntual, que podría ser: faltan dispositivos en el listado propuesto. Aún así, hay que tener en cuenta que aparte de esta información que se le devuelve, cuando el docente considere oportuno, que será cuando haya revisado las propuestas de todos los equipos, y no de este en concreto, sino de todos los equipos, el docente propagará el criterio de corrección.
Entonces, eso ya va a ser un feedback que se les va a ofrecer. Vamos a simularlo. Vamos a considerar que el docente ya ha revisado todas las propuestas, las ha valorado, ha puntualizado información concreta a cada equipo. El docente se va a su hoja maestra y ya podría decir, sí, publicar el criterio de corrección. Estos criterios o estos detalles que teníamos en la hoja maestra, como vemos, ya aparecen en la columna de que esos criterios se están publicando, que está visible en la hoja de los alumnos. Vuelvo a ir al archivo del grupo en el que estaba y vemos que efectivamente esta información ya aparece. De modo que esto es una información que le va a aparecer a todos los equipos independientemente de qué información puntual se les haya redactado. Esta última columna de valoración final podemos utilizarla pues para dar una valoración, una calificación numérica al final del proyecto si lo consideramos oportuno en cada uno de esos criterios. En este punto, algunos docentes que estén viendo el vídeo tutorial pueden estar pensando que aquí existe un peligro y es que los alumnos, puesto que pueden escribir en esta hoja, puedan manipular de alguna manera esta información. Bueno, esta información se podría proteger, se podría establecer algunas reglas para que no puedan escribir ahí, pero en cualquier caso, y por simplificar, podríamos tomar dos medidas. Una sería que cuando hagamos esas valoraciones, vayamos al menú archivo, descargar y descarguemos este archivo en el formato Microsoft Excel y tendremos nuestra copia que no van a poder ellos tocar con la información que les pusimos, con las valoraciones, las calificaciones, lo que queramos, lo que tengamos en ese momento. Y otra opción que tenemos también como docentes propietarios de esa hoja es ir al menú archivo, opción historial de versiones, ver historial de versiones y nos aparecerá quién ha redactado, qué ha redactado, en qué momento, de manera que podríamos ver si una información que aparece y que no tenemos muy claro que sea nuestra, si efectivamente lo ha redactado o lo ha sobrescrito algún componente o algún miembro del equipo. De esta manera podemos considerar que se mantiene un buen equilibrio entre lo que es prestaciones y dinamicidad para lo que es la gestión de los requisitos y seguridad en la comunicación de la información. Pasemos al octavo y último punto, al de simular que los alumnos consultan la evaluación y planifican las tareas pertinentes. Bien, como decíamos, esta es la hoja de los alumnos del equipo. Por tanto, esta información que el profesor ha redactado o que ha propagado está disponible y la pueden consultar. De esta manera pueden continuar con sus propuestas o mejorarlas en caso de que así se lo haya indicado el docente. Dicho esto, pasamos a la hoja tareas, que vemos que está aquí abajo a la izquierda. Bien, pues vamos a incluir una nueva tarea en esta ficha. Para ello vamos a ocupar la primera fila vacía, que es la 10. Cogemos de la columna requisito seleccionado, desplegamos y nos aparecen pues, los requisitos que están pendientes. Solo van a aparecer los que no estén todavía seleccionados. De manera que si es un listado de 20 requisitos, poco a poco van a ir desapareciendo hasta quedar los últimos sin planificar. Voy al último, que como vemos es el que estamos utilizando para este ejemplo, que era del módulo SOR, resultado de aprendizaje 5, criterio C, y el requisito era disponer de un esquema de los dispositivos a incorporar a la empresa. Bien, podría el alumno seleccionar este requisito. Vemos aquí le aparece la información relacionada de forma automática para que ellos a la hora de planificar la tarea cuenten con esa información y la tengan ahí a mano. Podrían establecerse un periodo máximo, un plazo máximo. Voy a poner una fecha que me sirva para el ejemplo, por ejemplo esta. Y de esta manera les diría pues, bueno, que tienen todavía 5 días para cumplir con esa tarea. Pueden establecer una prioridad, por ejemplo, pues media. Y en esta zona de la derecha, pues podríamos poner más información que consideren pertinente, como que, por ejemplo, pues el enlace o el usuario y contraseña que pueden utilizar para el programa que quieren emplear para el diseño del esquema de red, los recursos como la URL de ese programa que van a utilizar, el estado, pues que inicialmente sería pendiente, podrían asignar
alumnos, es decir, miembros del equipo que se van a encargar de esta tarea. Por ejemplo, vamos a poner que va a ser María la que lo va a liderar y que va a colaborar pues Ana en esa tarea. Cuando tienen previsto realizarlo, pues aunque el plazo es hasta el día 4, pues en principio quieren realizarlo el tercer día de proyecto, pues va a ser cuando en ese caso María y Ana pues se junten y revisen ese requisito. Una vez hayan comenzado, pues lo pueden cambiar a que esto está en proceso y una vez esté terminado, pues como que está terminado. De esta manera van a poder ver los propios alumnos el estado de sus tareas, que tienen pendiente, que está en proceso, que está terminado y cuánto han participado, aunque sea de una manera un poquito cuantitativa, que requiere después también de interpretación para saber si un alumno se encarga de 5 tareas pero eran grandes tareas, otro alumno se ha encargado de 10 tareas pero eran pequeñitas, pero bueno, pero es una información que puede un poco servir para medir la participación de los alumnos. Con esto damos por concluido el objetivo del videotutorial. Como habéis podido comprobar, se trata de una combinación de herramientas que permiten de manera sencilla dinamizar la gestión de los proyectos, bien sean modulares o intermodulares, y que por su naturaleza, un par de hojas de cálculo, permiten al docente personalizar a su gusto y necesidades el funcionamiento. Espero que os haya parecido útil y os permita mejorar la aplicación de metodologías colaborativas en y fuera del aula. Hasta otro vídeo.